que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora el corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar, es tiempo de que hagamos fiesta en su hogar. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado ahí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y tu paz disfrutará. Este es el día que hizo el Señor y con alegría a su casa voy. Juntos caminemos a la casa de mi Padre a celebrar. Una fiesta ha comenzado ahí en su amor. El Señor ha preparado para ti bendición y delicias a su diestra, su amor y tu paz disfrutará. Este es el día que hizo el Señor y con alegría a su casa voy. Este es el día que hizo el Señor y con alegría a su casa voy, a su casa voy. Aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad.
tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor. La meditación de hoy vamos a tenerla en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 25. Una vez que lo encuentren, hermanos, vamos a hacer la lectura de este pasaje de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Y bueno, vamos a ponernos de pie. Les invito a que juntos de pie podamos hacer esta lectura de este pasaje de la palabra. Yo inicio en el versículo 13. Ustedes continúen, por favor, en el versículo siguiente. Y sin previo aviso, juntos leemos el versículo 25 de esta primera carta del apóstol San Pedro. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad, las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron nuestros antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado conociendo a la verdad y tienen el amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios por su palabra y al mismo tiempo pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Bendito Dios, gracias por este momento que nos regalas. Te agradecemos por tu presencia que nos acompaña en este lugar. Gracias también te damos porque en este momento podemos recordar aquello que tú has dejado escrito desde hace mucho tiempo. Sabemos que tu palabra no cambia, lo acabamos de leer, permanece para siempre. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, Padre Santo, es tu palabra y por eso nosotros ponemos atención a ella y queremos obedecerla. Habla una vez más a nuestras vidas, a la vida de todos los que estamos reunidos en este lugar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, mis hermanos. El título de la meditación de este día es Diferente a los demás. Esto es algo que yo encuentro en este pasaje de la palabra de esta carta del apóstol San Pedro. Pero hay una palabra clave que llama mi atención y es la palabra
esperanza. ¿Alguien me puede decir qué es la esperanza? Es la iglesia a la cual asistimos. ¿Qué es la esperanza, hermanos? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa la palabra esperanza? En muchas partes encontramos esta palabra, esperanza, y creo que es una palabra que denota optimismo, es una palabra positiva, pero ¿qué significa? ¿Nadie? Confianza. Esperar, bueno, pues es lo mismo. ¿Qué significa esperar? A ver, traten de reflexionar y hacer memoria. ¿Qué significa esta palabra esperanza? Bueno, el diccionario dice que la esperanza es un estado de ánimo que se presenta cuando nosotros creemos que es posible alcanzar algo. Es un estado de ánimo. Tengo esperanza en que mi hijo va a terminar una carrera profesional. Y eso me llena de alegría, me llena de gozo. Pero no solo eso, ¿verdad? Podemos esperar muchas cosas. Es un estado de ánimo, es algo que nosotros podemos tener presente cuando nos fijamos metas, nos fijamos objetivos. ¿Cuál es tu esperanza de vida? ¿Cuál es tu esperanza en este tiempo? ¿Se han dado cuenta que de repente alguien dice, pues es que está ya sin esperanzas? ¿Cómo es una persona sin esperanza? Decaída, triste, sin ilusiones. Bueno, hubo un escritor romano y estadista romano que se llamó Cicerón. Esta persona escribió en algún momento y decía que a una persona tú le puedes quitar el alimento y puede seguir vivo. Tú le puedes quitar la ropa y puede continuar su vida. Le puedes quitar sus posesiones y también puede continuar viviendo. Pero si tú le quitas la esperanza a esa persona, entonces esa persona decae, desfallece y finalmente muere. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que nuestra esperanza está en Jesucristo. Esa esperanza nunca muere. Esa esperanza es la que nos da vida, la que nos motiva a seguir adelante. Y quiero, hermanos, entonces que reflexionemos en lo que dice esto, lo que el apóstol Pedro escribe aquí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es posible vivir sin esperanza, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Cicerón, filósofo, estadista, ya dijo de que no es posible. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible o no es posible? A un hombre se le quita la esperanza y se le quita todo. Entonces, nuestras vidas, hermanos, lo que nosotros vivimos es un sermón silencioso que todos pueden leer. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestras vidas son un sermón silencioso que todos pueden leer, y Dios llama a sus discípulos a ser diferentes. Jesús, cuando vivió aquí en este mundo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre buscó que sus seguidores tuvieran una forma diferente de vida. Esto que el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, de que no se amolden a este mundo, tiene que ver con lo que Jesús mismo proclamó, con lo que Jesús mismo predicó. Entonces Jesús
llama a sus discípulos a ser diferentes. El día de hoy, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Y dónde están? Aquí estamos, ¿verdad? Somos los discípulos de Jesús y Jesús mismo entonces nos llama a ser diferentes. Dios llama a sus discípulos a ser diferentes. En estos versículos anteriores del capítulo 1 que no leímos en este momento, pero que en alguna otra ocasión seguramente usted ya ha leído, o si no lo ha hecho, yo le invito a que llegando a casa o en algún momento disponible, lean toda esta carta del apóstol San Pedro. En estos versículos anteriores, el apóstol Pedro describe la obra de gracia que el Señor Jesús ha realizado a nuestro favor, a fin de que nosotros tengamos una esperanza viva. Algo que nos debe de quedar muy claro a todos los que estamos aquí, a todo seguidor de Jesucristo, es de que no es suficiente con que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Podemos decir, bueno, es que nosotros creemos la verdad y como la Biblia es la única que tiene la verdad, únicamente le hacemos caso a la Biblia. No es suficiente con que tengamos un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento que nosotros ya entendimos o comprendimos en algún momento debe de ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con todas aquellas cosas que nosotros decimos creer. Entonces, no es suficiente que tengamos un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Eso cualquiera lo puede entender. Pero para nosotros los creyentes, los seguidores de Cristo, es necesario que ese conocimiento adecuado de las doctrinas cristianas esté acompañado con una vida práctica que sea consecuente o vaya acorde a lo que decimos creer. Yo espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Y yo les he comentado, tengo familiares que no son cristianos, pero ellos entienden que lo que nosotros creemos es la verdad, pero ellos no han querido rendir su voluntad a Dios y siguen su vida como ellos quieren vivirla. Pero ellos saben muchas cosas de la palabra porque les hemos compartido y saben que es verdad, pero ellos no tienen ese conocimiento que sea consecuente con lo que viven. Pero pues no son cristianos. Pero los que somos seguidores de Cristo, ¿qué creen? ¿Es correcto que vivamos así? No. Entonces es aquí donde yo les quiero recordar entonces que no es suficiente esto, tener un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento o conocimiento debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros decimos creer. Ok, el apóstol Pedro aquí, mis hermanos, en este pasaje nos invita a reflexionar en el aspecto ético de esa esperanza que él mismo ha predicado y que los lectores en esa ocasión, nosotros en este momento hemos recibido. Ok, la vida cristiana tiene sus demandas. ¿Cuáles son esas demandas de la vida cristiana? La vida cristiana, hermanos, tiene sus demandas éticas conforme al Señor quien ha llamado y al cual nosotros debemos responder en obediencia. Todos nosotros en algún momento, yo los he escuchado decir, yo también lo he dicho, que Jesucristo es nuestro Señor, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a ese Señor? Bueno, a un Señor, a un amo, se le obedece sin cuestionar. Se le obedece porque sabemos que es lo único que nos queda a nosotros los que somos siervos, a los que somos seguidores, a los que somos discípulos. Entonces, el Señor nos ha llamado y nosotros debemos responder en obediencia. Y en este pasaje el apóstol Pedro nos exhorta a llevar una vida digna de un hijo de Dios. Y yo encuentro aquí, hermanos, 3 principios
que quiero compartir en este momento con ustedes, que nos van a ayudar a vivir a la manera de Dios. No a mi manera, a la manera de Dios. Así, vivir entonces, vivir a la manera de Dios, siendo diferente a los demás, tiene sus implicaciones. Vivir a la manera de Dios, siendo diferentes, tiene sus implicaciones. Y vamos entonces a ver cuáles son esas implicaciones. En primer lugar, vivir a la manera de Dios es tener dominio propio y ser inteligente. ¿Qué creen? Muchas veces hay gente allá afuera que dice que la vida cristiana o el cristianismo es para gente ignorante. Y de esa manera pues nos ofenden, nos discriminan y dicen muchas cosas. Pero si ponemos atención, hermanos, definitivamente el cristianismo es para gente pensante, para gente inteligente, para gente que no sigue únicamente lo que le dicen, sino que definitivamente lee, se prepara, se documenta. El apóstol Pedro nos dice aquí: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. El cristiano es inteligente, no es una persona tonta, alguien que no se prepara, una persona ignorante. Prepárense, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Cuántos de aquí somos inteligentes? Aquí es donde todos dicen amén. Yo no creo que aquí haya una persona que no sea inteligente. Yo los conozco y sé que son buenos en lo que hacen. Y a mí me da mucho gusto saber cuando de pronto les pregunto: oye, ¿y cómo te va en el trabajo? No, pues gracias a Dios estoy haciendo esto, voy avanzando con esto otro. Y bueno, esto habla de que tenemos esa disposición de seguir aprendiendo, de seguir aprovechando esto que Dios nos dio, que es nuestra mente, nuestro cerebro. Por eso dispónganse a ser inteligentes. La vida cristiana, hermanos, vivir a la manera de Dios, siendo diferente a los demás, entonces, no lo olviden, es tener dominio propio y ser inteligente. Ok, ¿cómo es tener dominio propio? Ayer el tema de los adolescentes fue autocontrol. ¿Mande? Controlar nuestras emociones. Eso es dominio propio. Tener autocontrol. Cuando decimos que una persona es de carácter fuerte, usualmente o regularmente nos referimos a alguien que explota y que grita muchas veces, ¿verdad? ¡Ay, qué carácter tan fuerte! Y sin embargo, los psicólogos nos dicen el día de hoy de que es todo lo contrario. Eso no es tener carácter fuerte, eso es tener un carácter débil, porque no te puedes controlar y explotas ante cualquier cosa, ante cualquier situación o circunstancia. Entonces, tener un dominio propio sí es tener un carácter fuerte, porque te sabes controlar, puedes dominarte, y esta es la invitación que se nos hace a nosotros los cristianos, a los seguidores de Jesús, porque debemos de tener nuestra esperanza puesta en aquel que se va a manifestar nuevamente un día, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir a la manera de Dios, vivir como Dios manda, siendo diferente a los demás, es tener dominio propio y ser inteligente. La vida cristiana o la fe, lejos de ser una fe diseñada para los que no piensan, es algo que ilumina a la persona y enseña al hombre. Vivir una vida que agrade a Dios requiere entonces de estudio e inteligencia. Una persona que desea agradar a Dios no es una persona que vive al y se va, que vive pues hacia donde el mundo lo lleve, hacia donde el viento lo dirija. Una persona que quiere agradar a Dios, hermanos, es diligente.
¿A qué me refiero con que tiene que ser diligente o que es diligente? A que busca, se prepara, a que en todo momento está buscando, documentándose qué es lo que Dios pide o quiere para su vida. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que seamos diferentes a los demás. Entonces, si tú no estás siendo diligente o no has puesto atención a esto, yo te invito a que reflexiones, analices cómo has estado viviendo tu vida, a la manera de Dios o a tu manera, como dice la canción, a mi manera. Yo creo que no es lo más inteligente que yo la viva a mi manera. Si yo quiero ser verdaderamente inteligente, entonces tiene que ser a la manera de Dios. Tengan dominio propio. La idea es que la persona tiene que ser disciplinada, controlado y estable. De pronto, la disciplina es un problema para muchas personas. Yo puedo ser disciplinado en ciertas áreas, pero en otras me cuesta mucho trabajo. Pero precisamente alguien que tiene dominio propio es una persona disciplinada. ¿Qué tiene que ver con esto? Cada vez que nosotros hacemos algo, generamos o creamos hábitos. La semana pasada hablábamos sobre la actitud. Cada vez que nace en nosotros una forma de pensar, no es únicamente porque se me ocurrió en ese momento, sino porque ya viene de nuestra mente y actuamos de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que creemos. Entonces, una persona que tiene dominio propio es una persona disciplinada, controlada, estable, y no solo se trata de evitar aquello que ingerimos o aquellas sustancias. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, ¿saben qué? Aquellos que no han conocido a Jesús, que no han venido a la vida cristiana, que no son seguidores de Cristo, viven en la ignorancia. Y no se trata de ofender a las personas que no están aquí. Se trata de que nosotros, hermanos, reflexionemos y vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No vivamos por vivir. Es bueno, hermanos, que analicemos lo que creemos y por qué lo creemos. En la escuela bíblica dominical hemos estado tratando estos temas en los últimos domingos y definitivamente tenemos que reflexionar o analizar por qué creemos lo que creemos. No se trata nada más como anteriormente decían en la religión oficial, ¿verdad? ¿Saben qué? Nadie tiene derecho a leer la Biblia porque aquel que lea la Biblia entonces va a ser condenado o se le va a tratar de hereje o incluso los, ¿cómo se llama? Los apresaban, ¿no? Los encarcelaban por si alguien tenía una Biblia. Estaba prohibido. Necesitaban que la gente fuera ignorante. Hoy en día no es así, para nosotros no es así, hermanos. Tenemos más de una Biblia en casa seguramente, ¿sí o no? Más de una versión. ¿Cuántas veces tomamos ese libro y le damos el valor que se merece? Seamos sinceros, ¿cuántas veces lees tu Biblia durante la semana o dedicas un tiempo especial para leerla? Y no quiero pedirles que levanten la mano ahorita, ¿verdad? Porque probablemente terminemos haciendo lo que hacen la mayoría, ¿verdad? Y yo no me quiero quedar atrás y mejor levanto mi mano. Pero sí quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces ocupamos ese libro o ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice? Porque aquí la idea es de que seamos disciplinados. De repente yo comienzo con muchas ganas, con muchas energías durante el inicio del año y digo, ahora sí me voy a poner a dieta, ya son 12 kilos que tengo de sobrepeso y tenemos que bajarlo, y bueno, ahora tengo que ser disciplinado en mi alimentación, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de crear hábitos, pero pasa un mes y wow, cada vez es más difícil. ¿Sí o no? Bueno, a mí me pasa.
¿Qué sucede en la vida cristiana también? Hay algunos que dicen, y yo escuché el año pasado algunos que decían, en el mes de enero ya vamos a estar en el templo. Y yo dije, wow, ya está como por febrero, marzo y todavía no los veo. O bueno, esas ganas que decían tener no se notan. Hermanos, tiene que haber disciplina. Ay, no, es que anoche me desvelé. Mejor el próximo domingo, ¿verdad? Y wow, ¿en qué área necesitas disciplinarte tú? La vida cristiana se trata de eso, de tener dominio propio. Si no tienes disciplina, difícilmente vas a tener dominio propio. Autocontrol. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, no solo se trata entonces de evitar sustancias que embriagan. Dice, ay, es que aquella persona que iba por allá iba borracha y ni siquiera se podía sostener sobre su propio pie, ¿verdad? No tiene dominio propio. Ah, pero bien que nos damos cuenta que ellos no tienen dominio propio, ¿verdad? Pero ¿en qué área yo no tengo dominio propio? Podemos mirar a todos los demás. Bueno, yo no tengo dominio propio a la hora de, tal vez de preparar mis cosas, alistar, y siempre ando corriendo y me cuesta mucho trabajo levantarme porque constantemente me desvelo todos los días. Para evitar esto yo pongo una regla en casa: a las 10:30 se apaga el internet y nadie más sigue conectado en el internet, porque pues yo no creo que sea algo importante que estén haciendo después de las 10:30 de la noche, ¿verdad? Entonces en casa ya nadie más. ¿Por qué? Con la idea de que todos descansemos. Eso es disciplina. Sí, ¿verdad? Yo me he enterado de algunos que hasta las 2, 3 de la mañana siguen todavía con el teléfono. ¿Y haciendo qué? Y los papás todavía los dejan, ¿verdad? Bueno, eso es otra historia, pero esto no es disciplina, ¿verdad? La sobriedad requiere entonces tener prudencia y que nosotros seamos disciplinados. Dios desea que tengamos la mente clara y el juicio sano para estar listos para el regreso de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento cuando el Señor Jesús venga nuevamente? Alguien me preguntaba, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Es que, no sé cómo me dijeron, es que algo así como que las almas o el espíritu va a venir a buscar su cuerpo, ¿dónde está? Y pues no precisamente, ¿verdad? Le digo, la Biblia no nos da detalles sobre cómo va a ser exactamente. Lo que la Biblia nos dice es de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. No se nos da detalles de esto. Yo solo creo de que lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos, dice, se va a manifestar el Señor Jesús y todo ojo le verá, dice Apocalipsis también. Y bueno, pero no hay detalles específicos, pero eso sí me llena a mí de alegría, de esperanza. ¿Y a ti? ¿O ya se nos ha olvidado que eso es lo que esperamos? Esperamos cielo nuevo, tierra nueva, esperamos un lugar donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, donde ya no va a haber muerte. ¿No nos llena de alegría esto, hermanos? Debería, ¿sí? Entonces, hermanos, para esto nosotros tenemos que poner nuestra esperanza completamente. Este es el concepto del versículo 13, definitivamente. Y yo quiero que nos quedemos con esta idea. La vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. La vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos cuidado con todo esto, viviendo alerta, atentos a nuestro diario vivir, viviendo alerta. ¿Cómo es vivir alerta? ¿Cómo? Despierto, no somnoliento, ¿verdad?
A veces la iglesia podría estar somnolienta también, no estar alerta a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Recuerdo mucho las palabras del Señor Jesús, hermanos. Cuando Jesús, la noche antes de ser arrestado, ¿qué le dijo a sus discípulos? Oren y velen. Él se estaba refiriendo a que debemos estar atentos, no precisamente a no dormir físicamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo lo necesita. Velar tiene que ver con estar alerta, con estar pendiente a lo que sucede. Es lo mismo que nos pide aquí el apóstol Pedro, la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana práctica de esta manera. Cuando alguien comienza a alejarse de Dios, tiene que darse cuenta. Probablemente no haya disciplina ahí si yo no me doy cuenta. Hay personas que dicen, es que no sé ni cómo sucedió. De pronto cuando me di cuenta, yo ya había hecho algo malo. Entonces no estamos alerta. Cuando alguien dice, es que ya no me dan ganas de ir a las reuniones, ya no me dan ganas de ir al templo, al culto. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Hay vida de oración? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es que sí oro, pero a ver, tengamos cuidado porque podríamos caer en tal vez estar automatizados. Gracias Dios por esto y ya. Y eso no tiene que ver con verdaderamente tener una relación con Dios. Entonces, hermanos, es necesario vivir alerta, estar al pendiente. Cuando yo me doy cuenta de que algo está sucediendo, entonces me estoy olvidando de lo que dice la palabra, que debe de haber disciplina, dominio propio y ser inteligente. Una persona inteligente obedece a Dios, al creador de la vida, al autor de la vida, y no sus propios deseos. A veces yo puedo decir, bueno, es que yo no soy tan malo, ¿verdad? Y puedo pensar que los demás están equivocados y yo no. Es difícil, ¿verdad? Y cuando yo como adulto le hago creer eso a mi hijo, es peor aún. Yo recuerdo a alguien que siempre decía, es que le hacen daño a mi hijo, y después lo cambió de escuela, y es que en esa nueva escuela también, no sé por qué le traen mala fe a mi hijo, y bueno, decía, ¿cómo puede ser posible esto? No, yo no lo entiendo. Entonces no pueden estar equivocados todos y tú no. Tenemos que poner atención en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. Entonces, estemos alertas, hermanos. No se gana nada confesando los pecados de los demás. Tengo que ser yo quien confiese sus propios pecados. ¿Eres inteligente? ¿Tienes dominio propio? Tenemos que ser diferentes. Siendo diferentes a los demás, hermanos, también es ser santo y cumplir una orden. Dice el versículo 14 que ya lo leímos, ¿verdad? Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hacen, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos santos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos santos hay aquí? San Antonio de Padua, San Pedro Apóstol. No están aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿hay santos aquí o no?
A veces nos da pena, ¿verdad?, decir que yo soy santo porque pues, como que cuando digo malas palabras, pues no soy tan santo, cuando me peleo con mis vecinos tampoco, y empieza una lista. Hermanos, santos tiene que ver con que somos separados únicamente para un uso, o que nuestra vida está al servicio de Dios. Sí somos santos, y la invitación o la orden, más bien dicho, es una orden: sean santos, tiene que ver contigo, conmigo, y todos aquí somos santos porque santo es el que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra para que no nos dé pena decir que somos santos. Si vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra, hermanos, no vamos a tener ningún conflicto en aceptar y creer esto que dice la palabra, que tú y yo somos santos. Sean santos porque el que los llamó es santo. Dice el dicho: hijo de tigre pintito, ¿sí o no? ¿Y quién es nuestro Padre? No escuché. ¿Quién es nuestro Padre? Y si Dios es santo, el Hijo también tiene que ser santo, ¿verdad? ¿O qué? Ahí ya no aplica. De tal palo, tal astilla, dice un dicho popular aquí en México. ¿Y qué quiere decir? Que si salió de este palo, pues la astilla es igual. No tiene por qué ser diferente, ¿verdad? Esto es un llamado, hermanos, a vivir una vida práctica. Un hijo obediente regocija el corazón de su padre, y el padre que es recto y da un buen ejemplo a sus hijos, lo más probable es que tenga hijos o sus descendientes que también obedezcan. En contraste con nosotros los creyentes, el versículo 14 dice que las personas sin Cristo viven en un estado de ignorancia. Todos éramos así antes de recibirlo como Señor y Salvador. Todos éramos así antes de venir a la vida cristiana. Íbamos navegando por las tinieblas, sin sabiduría. Y aquí la orden es: sean santos porque tienen que imitar a Dios. La semana pasada yo les decía, hermanos, no es malo imitar. La orden es de que imitemos a Dios como hijos amados. Pero algunos dicen: es que es muy difícil. ¿Cómo? Pues es que Él es Dios. ¿Se te hace difícil? Yo te propongo, imita a ese vecino que siempre saluda, que siempre es amable, que siempre está atento a servir a otros. Imita a esa persona que tienes a tu lado y que tú ves que es un buen padre, que es un buen esposo, que es una buena persona. Si él puede, si ella puede, nosotros, ¿por qué no? Entonces, imitemos lo bueno. La orden es que imitemos a Dios y que seamos santos como Dios también es santo. Santo significa ser diferente, separado de lo impuro, de lo inmundo, devoto a Dios y a sus propósitos. Y la más fuerte motivación para hacerlo es que Dios mismo es el que nos salvó y que Dios mismo es santo. Él es nuestro Padre y es santo, por lo tanto nosotros debemos de ser imitadores de Dios. Algunas religiones en algún otro lugar enseñan que el ser humano, el hombre, puede llegar a ser un Dios. Y bueno, ahí tengamos cuidado, ¿verdad? Alguien en algún momento dijo: es que si somos hijos de Dios, ¿y Dios qué va a tener? Pues diositos. Entonces nosotros somos diositos. ¡Wow! Creo que ahí sí ya se equivocó. Y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que seamos santos, no nos dice que seamos diositos. ¿Sí? Dios es nuestro Padre, pero nunca vamos a llegar a ser exactamente como Él. Tenemos que imitarlo. Tenemos que buscar ser como Él, pero eso tiene que ver en nuestra manera, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Hermanos, la santidad no es un acto ritual o religioso, no tiene que ver con únicamente cumplir ciertas normas. La santidad tiene que ver con la vida que vivimos, es la dedicación consciente
racional, bajo la convicción del Espíritu Santo de todas las áreas de nuestra vida. Lo que nosotros llamamos santo es algo que dedicamos a Dios, porque lo consideramos puro, separado para Dios. Separado para Dios es lo que nosotros debemos ser. Y hablamos que el lugar es santo. El lugar no tiene conciencia. Este lugar, si dejamos de ocuparlo, pues sí es un lugar dedicado a Dios y está separado para Dios. Pero es algo que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, hacemos. El lugar por sí mismo no tiene decisión. Las cosas son cosas que dedicamos a Dios, pero nosotros sí tenemos decisión y por lo tanto nuestra decisión debe ser santo, imitar a Dios, buscar a Dios. La Biblia nos llama santos, es decir, somos hechos santos por medio de Jesucristo. ¿Qué cosas en tu vida impiden que tú puedas verte como un santo? Hace rato que yo pregunté quiénes son santos o cuántos santos hay aquí. No todos hablaron, no todos dijeron amén. Y yo te pregunto, ¿qué cosas en tu vida impiden que tú puedas llegar a verte como santo? Habrá que tomar el control de eso y dejárselo a Dios para que tengamos dominio propio, para que seamos disciplinados en eso. La idea del día de hoy, hermanos, es que nos demos cuenta en qué áreas le estamos fallando a Dios. Y si necesitas ayuda, es necesario que hables, porque a veces estamos batallando, o podría yo estar batallando con algo, con algún pecado, con algo que no puedo vencer y que necesito el apoyo de alguien más, la ayuda, la sugerencia, la guianza, el consejo de alguien que ya ha pasado por una situación similar y ha salido victorioso. Es necesario, hermanos. ¿Qué cosas en tu vida el día de hoy evitan que tú puedas llamarte santo? Piénsalo, reflexiónalo y si es necesario, compártelo con alguien que pueda brindarte la ayuda. Diferente a los demás, hermanos, en tercer lugar, es vivir siempre con temor reverente. Diferente a los demás es vivir siempre con temor reverente. Versículos 17 en adelante de este pasaje que estamos leyendo, dice la palabra: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. No dice mientras estés en cierto lugar, o mientras te queden fuerzas, o cuando tengas ganas, o cuando alguien te esté viendo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando dejemos este mundo? No sabemos cuándo va a ser, nadie lo sabe, pero sí podemos vivir de esta manera. Estos 5 versículos que siguen del 17 en adelante giran alrededor de este mandato específico. El temor al Altísimo debe influir en la conducta de cada creyente. Pedro, el apóstol Pedro, provee razones por las cuales debemos de temer a Dios. Vivan con temor reverente. Entonces, ser diferente a los demás es vivir con temor reverente. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es nuestro Padre y será nuestro juez. Eso lo dice el versículo 17. Este versículo 17 asegura que Dios, que delante de Dios todos somos iguales y espera que todos seamos santos. No concede a nadie permiso alguno para pecar. Nadie tiene permiso para pecar. Ok, pero una vez alguien dijo, las reglas fueron puestas para desobedecerlas o para romperlas.
Y creo que constantemente nosotros, los seres humanos, estamos rompiendo las reglas de Dios. ¿O alguien no las ha roto? Y si hemos roto las reglas de Dios, la palabra de Dios nos invita a venir delante de Dios. Que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes entonces con eso que te está estorbando. Entrégaselo a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios interesado en nosotros. Dios no quiere que vivamos vidas tristes, decaídas, apagados, como si no tuviéramos esperanza. Entonces, hermanos, la invitación es: anímate, levántate. Porque Dios nos creó para vivir vidas felices, no para vivir vidas decaídas, tristes, apagados, acongojados, siempre pensativos y hasta con pensamientos negativos que tienden a la depresión. No, un hijo de Dios sí pasa momentos difíciles. No estoy diciendo que la vida es color de rosa para aquel seguidor de Cristo. Nunca va a ser así. Mientras vivamos en este mundo estamos expuestos también a las enfermedades, a los problemas, a las situaciones difíciles. Sin embargo, nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús y esto es lo que nos debe de levantar el ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, yo espero que no se nos olvide. Entonces, debemos de vivir con temor reverente porque Él es nuestro Padre y será nuestro juez. Ojo, Él mismo que nos dio las reglas, que nos enseñó el camino, un día nos va a juzgar. Y si es justo y tú transgrediste sus leyes, va a dar justicia. Así de que tengamos cuidado. Debemos de vivir con temor reverente porque Dios nos rescató de la vida antigua. Eso es lo que dice el versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y mucha gente el día de hoy se atreve a decir: y es que ¿cómo voy a traicionar la enseñanza de mis padres? Bueno, es una vida absurda que vivieron ellos. Ahora tú tienes la oportunidad de cambiar, de venir a la fe, de venir al conocimiento de la palabra de Dios. Es más, tú puedes enseñarle a los demás. Porque Dios nos rescató de esa vida antigua. No pertenecemos a ese mundo de pecado, rebeldía, egoísmo, sino a Dios, nuestro verdadero Padre. ¿Cómo te conduces en este mundo entonces? Debemos de vivir con temor reverente porque la muerte del Hijo de Dios fue el precio de nuestra salvación. Versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hermanos, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, estamos echando por tierra o estamos quitando el valor que se merece el sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Debemos de vivir con temor reverente, hermanos, porque el sacrificio de Cristo Jesús a tu favor, a mi favor, es algo que nadie más pudo haber hecho ni lo va a hacer. Entonces, por eso debemos de vivir con temor reverente. También debemos de vivir con temor reverente, hermanos, porque Dios diseñó la salvación desde la eternidad. No es algo que a Dios se le ocurrió de pronto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Alguien cree que el plan de Dios falló y por eso tuvo que mandar a Jesús? No, Dios ya había diseñado todo esto desde antes de la creación del mundo. Y aquí nos lo dice esta carta del apóstol San Pedro. A Dios no se le fue nada de las manos. Dios tiene el control de todo. Y por eso tú y yo debemos de vivir con temor reverente, porque Dios diseñó la salvación desde la eternidad y también porque nuestra fe y esperanza están en Él. Versículo 21 dice de la siguiente manera: por medio de Él ustedes creen en Dios,
que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Tenemos esperanza, hermanos? Tenemos una esperanza por la cual vivir. Entonces no se vale que vivamos tristes, cansados y sin ilusiones. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ser diferente a los demás tiene que ver con todo esto. Este estudio que estamos teniendo, esta reflexión, empieza con la palabra esperanza, que ya les acababa de decir y definimos, y termina también con esto: esperanza, ¿verdad? Vivir en la presencia y en comunión con Dios es vivir con temor reverente. Versículos 22 en adelante. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Hermanos, ¿hay alguien a quien no le hablas? ¿Hay alguien a quien no queremos ver de pronto? Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. La palabra de Dios, hermanos, no tiene vigencia. La palabra de Dios no es un libro anticuado que ya no tenga relevancia en nuestros tiempos. Si alguien allá afuera te dice eso y cree eso, discúlpenme, pero es por ignorancia. Dios mismo ha dicho: ustedes tienen que ser inteligentes. No creamos lo que dicen otras personas que no han venido al conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La flor se seca, se marchita la hierba. Nosotros pasamos de este mundo y sin embargo la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Quiero concluir y terminar diciendo, hermanos, Dios es el que nos ha llamado y Dios es el que santifica al creyente, pero tú y yo, como seguidores de Cristo, debemos de hacer buen uso del mensaje que hemos recibido de nuestro Señor. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Tenemos tarea. Tenemos tarea. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? Vivir a la manera de Dios, siendo diferente a los demás. Tenemos que poner en práctica eso que hemos aprendido. Y si tú lo has entendido, yo te invito a que no lo hagas a un lado, a que lo meditemos durante la semana. Ser diferente a los demás, entonces, hermanos, ayúdenme por favor, es tener dominio propio y ser inteligente. ¿Qué más? Ser santos y cumplir una orden. Sean santos es una orden, no es una opción. Y por último es: ¿cuántos vivimos de esta manera, hermanos? ¿Cuántos, desde que nos convertimos al cristianismo, llevamos este estilo de vida? Hermanos, no es fácil la vida cristiana, yo lo entiendo, porque el mundo está lleno de atracciones que diariamente nos invitan a fallarle a Dios, a hacer un lado la enseñanza de Dios. Mientras sigamos viviendo en este mundo, hermanos, vamos a vivir con ese tipo de problemas, de situaciones, de luchas, de pruebas muchas veces. Pero para eso tú y yo entonces debemos de tener presente que la orden es ser diferente a los demás. Sean santos, seamos santos, hermanos. Yo les invito, hermanos, a que si hoy tú te has dado cuenta que le has fallado a Dios y hay una área donde necesitas ser disciplinado, donde necesitas tener el autocontrol, donde necesitas tener dominio propio, entrégaselo a Dios esta mañana.
Entrégaselo a Dios y Dios está presto para ayudarte, porque Dios no quiere que vivamos cabizbajos, cansados, ojerosos, tristes y sin ilusiones. No fue la idea de Dios. No, Dios quiere que vivamos vidas victoriosas, hermanos. Ponte de pie y entreguemos a Dios todo eso que nos estorba, todo eso que nos impide vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere que la vivamos. Ponte de pie y pongámonos a cuentas con Dios. Si hay algo que entregarle a Dios esta mañana, en este momento, hazlo, no te detengas. Dios quiere que tú vivas a su manera. Bendito Dios, gracias por tu palabra, que en todo momento nos acompaña, en todo momento nos recuerda lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en este lugar y diariamente también en nuestra vida diaria. Padre Santo, aquí estamos, somos tus hijos, y tus hijos esta mañana estamos entregándote eso que nos estorban. Hay pensamientos, hay situaciones que a mí me ponen a dudar muchas veces de lo que debo hacer. Y sin embargo, Padre Santo, tú me has dicho que tú quieres darme la victoria. Ayúdame a no olvidarlo. Escucha las oraciones de tus hijos, de mis hermanos, que queremos vivir a tu manera, queremos ser diferente a los demás. Padre Santo, por favor, síguenos dando la fortaleza, la determinación necesaria para poder lograr vivir vidas diferentes a tu manera. Vivir como Dios manda es necesario, mis hermanos. No lo dejemos a un lado. Ponte a cuentas con Dios. Habla con Dios, platícale a Dios eso que te impide ser santo. Bendito Dios, aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Te pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos la honra y la gloria. Amén. Amén.